Heidegger, la analítica existencial, el ser en el mundo. Heidegger concreta el concepto formal de existencia en la idea de ser en el mundo. Con ella se pone de manifiesto la estructura inmediata de la existencia cotidiana. Pero precisamente si nos atenemos a la cotidianidad, ser en el mundo posee un sentido muy diferente a las expresiones habituales de el hombre tiene su mundo, está en el mundo, etc. Ser en el mundo no tiene nada que ver con el estar una cosa contenida en otra, ni con el estar una cosa junto a otra, ni tampoco con el tener una determinada propiedad. No significa ningún estar ahí espacial. Tales representaciones podrían dar a entender que hay un ente, el hombre, que está en el mundo de forma tal que hombre y mundo son dos cosas, dos entidades diferentes que entran en una posterior relación. Por el contrario, solo si apartamos esta forma cosificante de pensar podemos penetrar en el sentido del cotidiano ser en el mundo. Ser como infinitivo del yo soy, es decir, comprendido como existencial, significa habitar cerca de, estar familiarizado con. Ser y tiempo, página 54. Su sentido primario es pues el de trato familiar con las cosas, el de estar habituado a ellas. Ese tratar con el mundo tiene el carácter esencial de un ocuparse de, múltiple y variopinto, desde el manipular del operario hasta el abstracto definir del filósofo. Podríamos entenderlo como un tratar práctico vital, si no fuera porque con ello parece que hacemos uso de la distinción teoría-praxis y el ser en el mundo apunta más bien al moverse y deambular habitual en el mundo antes de toda consideración filosófica sobre teoría y práctica. Heidegger ilustra esta primera aproximación a la idea de ser en el mundo mediante su constante procedimiento de oposición a la tradición. Si ya hemos utilizado el contramodelo de la ontología del estar ahí dado, ahora se hace necesario acudir a la crítica de la forma filosóficamente tradicional de entender la relación hombre-mundo, el conocimiento. Su tesis básica es que conocer no es la forma primaria inaugural de relación con eso que llamamos mundo, sino que es un modo de ser en el mundo y un modo derivado. Precisamente porque estamos ya permanentemente volcados en el mundo es por lo que puede plantearse ese puro estar, un objeto ante mí, que es lo que tradicionalmente se entiende por conocer, conciencia, etc. La relación sujeto-objeto es una modificación idealizada del ser en el mundo, posible solo a partir de él. Heidegger interpreta esta modificación como una deficiencia en el sentido de un abstenerse del trato familiar con las cosas, de un parón en el tráfico cotidiano en el mundo, para dar lugar a una nueva actitud, la del mero considerar una cosa en sus propiedades objetivas, es decir, el puro estar dirigido hacia un objeto, intencionalidad. El mundo como conjunto de objetos o cosas con sus esencias respectivas es el correlato de esta actitud modificada. La autointerpretación de nuestro ser en el mundo como subjetividad y objetividad propia de toda la filosofía moderna es un encubrimiento de la estructura original de la existencia que ha de ser fenomenológicamente destruida. Por ello, me parece errónea la idea ampliamente entendida y extendida de que Heidegger ha colocado en el lugar de la subjetividad trascendental de los idealismos clásicos o fenomenológicos el sujeto práctico vital, el sujeto de carne y hueso. La ausencia sistemática y no casual a lo largo de toda la analítica existencial de nociones tales como conciencia, sujeto, yo, etc., nos está indicando que el ser en el mundo, pese a responder a la temática de la subjetividad, se dirige conscientemente al cuestionamiento de la idea misma de sujeto. Con la estructura ser en el mundo, Heidegger está apuntando a la condición de posibilidad de todo estar enfrente un objeto y sujeto, entiéndase este como un afanarse práctico o como un contemplar teórico. No es lo esencial que nuestro ser en el mundo tenga eminentemente un carácter práctico, lo cual proviene del punto de vista adoptado de la cotidianidad. Lo esencial es que antes de todo captarme a mí mismo como sujeto agente o contemplativo, estoy ya en el mundo. Ser en el mundo es el horizonte a priori de todo conocer, incluida la autoconciencia. No hay ninguna captación de mí mismo que no sea a la vez e inevitablemente de mí en el mundo. El ser en el mundo, así entendido, no puede ser entonces un yo contrapuesto a un mundo, sino una estructura unitaria que constituye mi propio ser. Acabamos de ver cómo Heidegger indicaba que ocuparse de es el sentido de ser que tiene como infinitivo del yo soy. Ser en el mundo no es un carácter abstracto genérico, sino justamente lo que yo soy. Carece de sentido referido a un ser que no pueda decirse en primera persona. Es un rasgo esencial del existir humano, lo que Heidegger llama, con término intraducible, es decir, el hecho de que el ser que tengo que construir se presenta siempre como propio, como mío, radicalmente individuado, y nunca como un caso ejemplar de una esencia universal. La existencia es siempre un quién y no un qué. Heidegger procede a un análisis detallado
de la estructura ser en el mundo, diferenciando sus diversos momentos, pero teniendo siempre presente que son elementos de un solo fenómeno, distinguibles por el análisis, pero ontológicamente inseparables. 3 son, obviamente, los componentes en los que hay que fijar la atención. 1, el mundo. 2, quién es cotidianamente en el mundo. Y 3, el ser en. El mundo, de las cosas al mundo. ¿Qué significa ese mundo que aparece en la expresión ser en el mundo? Para intentar captar su sentido, Heidegger mantiene firmemente las exigencias fenomenológicas conocidas: atenimiento estricto a la cotidianidad media, reducción de lo que así se muestra a su sentido ontológico y precaución crítica contra las ideas habituales sobre el mundo. Los parágrafos dedicados al análisis de la mundanidad son sin duda los más enteramente fenomenológicos de la obra heideggeriana. ¿Qué es lo primero que se nos muestra del mundo? La respuesta obvia e inmediata no puede ser otra que las cosas. Pero pese a su aparente inocencia, tal respuesta no es fenomenológicamente inocua. Con ella, señala Heidegger, se ha errado ya quizás la base fenoménica previa que buscábamos, pues al llamar a los entes cosas, se hace por anticipado una tácita caracterización ontológica. Ser y tiempo, páginas 67-68. A saber, la de que lo que está simplemente aidado como entidad autónoma, la sustancia. Pero que este sea el sentido de ser que las cosas de nuestro entorno inmediato tienen es harto dudoso. Para no prejuzgar en esa dirección, Heidegger llamará a las cosas entes intramundanos. Pues bien, la pregunta adecuada sería: ¿cómo se presentan los entes intramundanos en nuestro cotidiano ocuparnos de ellos? Los griegos tenían una denominación perfectamente apropiada: pragmata, es decir, las cosas consideradas no abstractamente por una mirada que contempla sus propiedades, sino como aquello con lo que tratamos en nuestro vivir diario. Desde este punto de vista, ni el mundo es la totalidad de las cosas, ni las cosas son sustancias. Aquel es más bien entorno, mundo circundante, lo que Ortega llamaría circunstancia, y estas útiles. Un útil, en su sentido más amplio, es algo que sirve para algo. Las cosas de nuestro entorno son esencialmente útiles, sin que esto signifique que sean meros utensilios caseros. Una institución política o académica, por ejemplo, es también un útil, aunque no sea un utensilio. ¿Qué es lo característico y definitorio de un útil? Ya hemos dicho que es su servicialidad, el servir para algo. Se trata ahora de analizar más de cerca todo lo que este hecho implica. Ante todo, es claro que un útil requiere necesariamente otros útiles a los cuales se refiere. Dejemos la palabra al propio Heidegger. Escribe Heidegger: el útil, respondiendo a su ser útil, es siempre, por ascripción a otro útil, palillero, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, mobiliario, ventanas, puertas, habitación. Estas cosas jamás se muestran inmediatamente por sí, para luego llenar como una suma de cosas reales un cuarto. Lo que hace frente inmediatamente, si bien no aprehendido temáticamente, es el cuarto, pero tampoco este como lo entre las 4 paredes en un sentido espacial geométrico, sino como útil para habitar o habitación. Partiendo de esta se muestra el arreglo de la misma y en él el útil singular del caso. Antes que este último es ya, en cada caso, al descubierto, una totalidad de útiles. Heidegger ha iniciado ya el camino que le conducirá a establecer la idea de mundo, buscar las condiciones de posibilidad de que se nos muestren los entes intramundanos. En un primer momento, esta búsqueda ha dado ya un resultado. Lo que determina que un útil sea útil es su inserción en una totalidad de referencias utilitarias, lo que podemos llamar un campo pragmático. Solo a partir de este, el lápiz es lápiz. Ciertamente el campo pragmático no es captado visto al utilizar el lápiz, pero está ahí presente y dado con el lápiz.